Bien, quiero darle la bienvenida a este foro. Un poco para ajustar el tiempo trataré de ser muy preciso en lo que se quiere transmitir en este evento, en este espacio. Es la idea, desde cómo OTAS está implementando el régimen de apoyo transitorio en busca del rescate y el reflotamiento de las empresas de saneamiento en el país. Como todos ustedes bien saben, según Javier Pulgar y Vidal, existen 8 regiones, ¿no? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa y Omagua. Y en todas ellas desarrolla la actividad de saneamiento una empresa. El problema es que la llamamos empresa, pero probablemente su performance no sea el de una empresa. No se trata como una empresa, no se lleva y se gestiona como una empresa, es lo que se quiere. Entonces tenemos una situación que vamos a ir explicando conforme avance la exposición. El marco normativo para contextualizar la participación de OTAS en este reto importante de la modernización está por la Ley de Modernización 30045 y las modificatorias que a la fecha ha sufrido esta norma, como son el Decreto Legislativo 1240 y la actualización última del reglamento de la ley, el Decreto Supremo 013-2016, promulgado el 24 de julio de este año. Entonces, este es el marco normativo. Y en adelante, ya es algo que ustedes saben perfectamente, un anterior por favor, tenemos esta situación, una línea de base al lado izquierdo desde su punto de vista y al lado derecho una situación deseada. Tenemos una atomización de prestadores a nivel del país, con documentos de gestión que no están adecuados ni alineados a las políticas, a la norma, por tanto, con una gobernanza y una gobernabilidad muy débil para gestionar como se quisiera gestionar una organización. La alta dirección está debilitada, bajos niveles de eficiencia, consecuentemente los niveles de cobertura son muy pobres, probablemente no sean ni siquiera confiables las informaciones que recibimos de las empresas acerca del nivel de cobertura. Y obviamente hay mucha insatisfacción por la prestación del servicio en términos generales. Lo que se quiere es que a través de un proceso de modernización se llegue a la situación deseada que está explicada en este lado. Bueno, como estrategias claves nosotros tenemos, y estamos tratando de sintetizar, ya a la luz de las experiencias en casi 2 años llevamos de implementación en el OTAS, ya en trabajo de campo, son el fortalecimiento a los operadores, el rescate o reflotamiento de las empresas y la integración como estrategias claves fundamentales para llegar a la modernización. En el primer punto tenemos gestión orientada a resultados, autonomía empresarial y buen gobierno corporativo. Esto como, entre otros obviamente, pilares fundamentales del fortalecimiento de los operadores. Vamos a ir explicando un poco más en detalle cada uno de ellos. Inversiones sostenibles para que las empresas sean en el tiempo sostenibles y aseguren la prestación de los servicios. Y obviamente la eficiencia en la prestación de los servicios en sí mismos, en términos de calidad, continuidad, cobertura, y esto se traduzca pues en satisfacción para los usuarios de los servicios. Por otro lado, tenemos la necesidad de, como habíamos hablado, establecer un tamaño mínimo de organización equivalente a un número de conexiones de agua potable que nos permita en el tiempo hacer sostenibles las inversiones, llegar a economías de escala que podamos aprovechar y de esa manera tener este efecto de costos fijos, ¿no? Dilución de costos fijos, para que la eficiencia y la efectividad aparezcan y consecuentemente se preste un mejor servicio. Siguiente. Fortalecimiento de los operadores. Esta es la fase 1, en que la norma la establece como la fase de reordenamiento de la gestión. Las empresas son llevadas y gestionadas por personas y obviamente las personas deben tener las competencias,
estratégicas, técnicas y personales y humanas suficientes y necesarias para gestionar una empresa. Si no es así, pues lamentablemente la consecuencia del trabajo no va a ser la deseada. Entonces, dentro del fortalecimiento de los operadores, esta primera fase de reordenamiento, cuando una empresa ha sido declarada en régimen de apoyo transitorio, es la adecuación de sus estatutos, porque lamentablemente en este mundo o en este variopinto país tenemos legislaciones encontradas también, y lamentablemente cada quien empieza a desarrollar su normativa o aplicarla o entenderla de acuerdo a su propia conveniencia, y eso es algo que hemos evidenciado después de la primera fiscalización y monitoreo del tema de estatutos y designación de gerentes y directores de las empresas de saneamiento. Los contratos de explotación son otras novelas completamente tirados de los cabellos, no tiene una secuencia o no se ha entregado la responsabilidad total de la prestación del servicio por áreas geográficas. Hay una prestación a medias de un servicio en una localidad y la prestación completa en otra localidad dentro de la misma administración y la EPS. Es en realidad un desorden. Por eso esta primera fase es el reordenamiento, y esto debe hacerse muy rápidamente. El OTAS tiene la responsabilidad de encargar o de designar a los órganos de dirección, que pueden ser, según la normativa actual, compuesto por un directorio y un gerente general o por un administrador transitorio, una de las dos. El OTAS designa a estos órganos de dirección, casi culminando ya el tema de reordenamiento de la gestión, para que en las actividades de gobernanza, de gobernabilidad, el buen gobierno corporativo aparezca en las empresas, ¿no? Son estas personas que, además de cumplir requisitos, de no tener impedimentos, tienen la responsabilidad de llevar adelante y de gestionar a la empresa. Eso es importante siempre mencionar. La autonomía de la entidad, aunque esté bajo el régimen de apoyo transitorio, se mantiene en todo momento. Ahora, la fase 2 es la fase de reflotamiento propiamente dicho. Y vamos a explicar las herramientas que estamos utilizando en el reflotamiento, y las hemos dividido en este PAU, como se bautizó en algún momento, Plan de Acciones de Urgencia, y el Plan de Reflotamiento. ¿Y por qué es necesario hacer estos dos tipos de intervención en el planeamiento de la entidad? Porque cuando uno diseña o quiere cubrir una brecha, debe primero conocer en qué situación está, cuál es su línea base. Y su línea base, si no la conoces o dudas de tu línea base, probablemente lo que tú diseñes para cerrar una brecha sea o esté subdimensionada o esté sobredimensionada. Pues lo primero que tenemos que hacer es lo que en términos simples se dice, lavarnos un poco la cara y ejecutar aquellas acciones que tienen muy rápido impacto o muy rápido impacto efectivamente en muy corto plazo y sin mucho dinero. Eso significa hacer lo que nunca hicimos: mantenimiento de infraestructura, reposición de activos, o lo que hemos llamado restablecer los niveles mínimos operativos de una entidad. Entonces, yo con los ojos más abiertos, conociendo mis datos más confiables, recién puedo establecer una verdadera brecha, si necesito o no una planta nueva. Probablemente no la necesite cuando instale medidores, reduje los niveles de agua no facturada a niveles deseables o razonables. Entonces me doy cuenta que las inversiones no eran necesariamente las que yo había planteado. Eso te lleva directamente a una eficiencia en el gasto, y sobre todo en el gasto público. Si bien es cierto, hoy tenemos recursos para hacerlo, no podemos malgastarlos y generar lo que ya se genera hoy en día o se ha generado hace algún tiempo, lo que llamamos elefantes blancos, ¿no? Grandes obras sin operar, sin funcionar, 700 millones de soles invertidos, bueno, disculpen, no invertidos, gastados en Loreto para construir una planta de tratamiento de aguas residuales que hoy no opera, es así de sencillo, y no opera porque
en realidad nadie sabe si funciona o no porque no ha llegado agua residual a la planta. Es decir, se construyó la planta y las redes no se habían terminado y hasta la fecha no se han terminado. No hay cómo llevar el agua hasta allá. Entonces creo que ese tipo de cosas no deben volver a repetirse. El plan de zonas de urgencia, como les digo, busca restablecer los niveles mínimos operativos de la entidad. Es decir, si yo tengo la necesidad de financiamiento para construir nueva infraestructura, es decir, demanda adicional, tengo que decir, oye, yo te pido esto o estoy solicitando esto porque tengo un nivel de 29-30% de agua no facturada, un respetable 80-82% de micromedición y además esta información es confiable. Pues recién ahí yo puedo establecer mis estrategias de inversiones ya sujeta obviamente a infraestructura mayor, ¿no? Para ello nos enfocamos, entre otras cosas, en micromedición, macromedición, consecuentemente reducción de agua no facturada y aspectos comerciales de relevancia. ¿Qué significa? Mucho se habla, hay dos datos en las empresas de saneamiento que se informan normalmente: el número de conexiones totales y el número de conexiones activas. Y la diferencia son las conexiones inactivas. Pero uno se pone a pensar, ¿y cómo es que existen personas viviendo y desarrollando su actividad económica en una región con una conexión inactiva? En realidad no está inactiva, se convierte en una clandestina. Y lamentablemente las empresas han perdido la capacidad de supervisión en el tiempo para rápidamente incorporar aquellas conexiones que, estando en condición de inactiva, está más activa que nosotros mismos en este momento. Entonces, esas acciones que no son proyectos de inversión pública, que no son demanda de recursos de operaciones de crédito, sino más bien una mirada distinta a la gestión, son las que debemos implementar en el corto plazo. Incorporar a la base comercial conexiones inactivas genera mayor ingreso a AEPS. Eso es un tema bastante lógico. Consecuentemente también hay, al implementar macromedición y micromedición, hay una reducción de agua no facturada con las consecuentes externalidades positivas que se dan en todos los sistemas, ¿no? Hasta la misma planta de tratamiento de aguas residuales se siente beneficiada cuando hay micromedición. Entonces, una vez implementado esto, que es el planeamiento del corto plazo, se van ejecutando estas inversiones mientras se diseña el planeamiento de largo plazo, es decir, la nueva mirada de la entidad. El plan de reflotamiento, que puede, según norma, durar entre 3 y 15 años, la idea es que sea en el menor tiempo posible, que la empresa pueda generar los flujos suficientes para poder despegar por sí sola. Entonces nos permite dar una mirada distinta. Y este plan de reflotamiento, ¿qué es lo que contiene fundamentalmente? Contiene, primero, el plan de inversiones, que una vez una línea base ya establecida, ya reduje mis pérdidas hasta donde pude, ya coloqué medidores hasta donde pude, ahora mi demanda por inversión es esta. Pero esa demanda por inversión también tiene que ser consecuente con el manejo de las finanzas de la empresa, ¿no? Porque hay que establecer un esquema financiero, qué es lo que va a tarifa, qué es lo que se financia todavía como un subsidio a la inversión. Los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional financian la inversión, la estructura. Sin embargo, hay un tema estructural en las empresas de saneamiento, que es la deuda pública. La deuda pública, que es fundamentalmente con FONAVI, con SUNAT, con AFPs en algunos casos. Y entonces hay que darle un tratamiento especial a la deuda, porque forma parte de los pasivos y forma parte de la historia financiera de la entidad. Y si esto no se arregla, o no se programa, o no se diseña cómo resolver, entonces la entidad constantemente estará en una evaluación negativa. En el camino pueden surgir posibilidades de vinculación con el sector privado. Hoy hay muchísimos ejemplos de vinculación exitosa con el sector privado. También hay ejemplos de vinculación no exitosa con el sector privado. Pero esta es una alternativa que hay que explorar. Y por ende, si existe un planteamiento interesante, sostenible,
ambientalmente, técnicamente, socialmente posible, ¿por qué negarnos a la participación o la vinculación con el sector privado? Esto, como bien se ha dicho, lamentablemente se utiliza como un caballito de batalla político, intentando decir que es una privatización de las empresas cuando en realidad no lo es. Si ustedes analizan, los responsables de la prestación del servicio son los alcaldes provinciales y ellos ya entregaron el derecho de explotación a las empresas de saneamiento. Entonces ya hay una vinculación, y estas empresas de saneamiento son empresas públicas de derecho privado también, y a su vez ellas tercerizan sus servicios de formulación de estudios, de ejecución de obras al privado también. Entonces es ver un poquito más allá. Hay mecanismos de tercerización, de outsourcing, de APPs, hay cosas interesantes que hay que explorar y no debemos perderlas de vista. Vamos a avanzar un poquito más rápido. La integración de EPS o AEPS es la idea de ir avanzando progresivamente, y eso es algo que se ha diseñado y se ha aprobado un plan de integración referencial en OTAS para ver y diseñar más o menos cuál es el tamaño eficiente y lograr las economías de escala. Adelante, por favor. Transversalmente, OTAS brinda asistencia técnica a EPS en régimen y a EPS que no están en el régimen de apoyo transitorio. Asistencia técnica es en términos de gestión de recursos hídricos, en términos de gestión de recursos o de gestión de riesgos de desastre, y ahora nos han incrementado dos palabritas pero que son bastante grandes en términos de gestión y administración, es decir, en casi todo. Adelante, por favor. Esto es lo que decía, gestión de riesgos de desastres, en donde, entre otras cosas, se asiste técnicamente para la preparación y desarrollo de planes de mitigación y remediación ante desastres naturales. Hay la asistencia técnica en gestión del talento humano, de plan de fortalecimiento de capacidades, tributario, laboral. Hay mucho trabajo de asistencia técnica que las empresas han ido descuidando a lo largo del tiempo. ¿Cuánto hemos avanzado? Hoy aquí están en celeste las regiones en donde el régimen de apoyo transitorio se ha iniciado efectivamente. En las regiones, estas son las EPS que en este momento están bajo el régimen de apoyo transitorio. Acá están las fechas en la diapositiva anterior, y si ustedes pueden ver, la más antigua es la EPS Moquegua, ya tendría más de año y medio en el régimen de apoyo transitorio, y las últimas son recientemente incorporadas al régimen en este año 2016. Por eso mismo vamos a tocar el tema de Moquegua, que ya tenemos un avance interesante para ver cómo es que se han revertido, se han logrado resultados que hoy los van a ver. Adelante, por favor. Esto es lo que había como banco de medidores hasta hace un año y medio. Esto es lo que hay hoy día como un banco de medidores, porque se ha ayudado a gestionar. Ahí hay personas que vienen de otras EPS, y eso además sirve como un ejemplo de pasantía para que los demás vean que el régimen de apoyo transitorio es bueno, es necesario, y que se necesita inyectar recursos financieros, asistencia técnica para poder lograr lo que se quiere. Hay una zona crítica en Moquegua de abastecimiento que se llama Chenchen, y con labores de mantenimiento. Ahora sí, esto se puede decir que es un reservorio. O sea, muchas veces vemos los reservorios que son como 40, 50 ciudades grandes, y son, uno ve y no puede pensar que dentro de esa infraestructura hay agua potable. O sea, no puede ser posible. Aquí se ha hecho mantenimiento, reparación, esto fugaba. Ahora no solamente está pintadito, sino que está refaccionado. Eso ha generado solamente que haya mayor continuidad en esta zona más crítica. La continuidad en Moquegua es por encima de 20 horas en promedio, pero hay zonas críticas que tienen 10, 12 horas. También hay abastecimiento por galerías filtrantes. Solo con labores de mantenimiento se ha logrado recuperar 15 litros por segundo. 15 litros por segundo con labores de mantenimiento, labores que no se habían hecho nunca. Adelante. Se ha construido una planta portátil diseñada con asistencia técnica de OTAS en la planta, con trabajadores de la EPS Moquegua, y la han puesto en marcha. Es una plantita portátil de 8 litros por segundo, ya reforzado, ya generado, que no solo se incremente agua, sino se mejore la calidad de agua. Los que conocen estos términos que son medios extraños, las unidades nefelométricas de turbiedad,
Antes eran de hasta 3 y hoy día se han bajado hasta 1, es decir, es menos turbia, aporta la calidad del agua. Estas eran las camionetas que brindaban servicio a la población de Moquegua hasta hace 1 año y medio. Esto es una generalidad. Hoy esto es una camioneta operativa. Ahí, en esa camioneta se transportan equipos y personas. Y la persona debe tener y trabajar en ambiente digno. No puede trabajar con equipamiento de esa manera. Por otro lado, en la foto anterior podemos ver también cómo se realizaban los trabajos de excavación a mano, y hoy tenemos equipo, es decir, ya hay una mejor condición laboral y obviamente eficiencias en la prestación del servicio. El agua no facturada, un indicador fundamental, se encontró en 46%. Lo que conocen de este tema, el bajar el agua no facturada es bastante caro. Sin embargo, con gestión puede llegar, se ha bajado rápidamente, pensamos llegar a diciembre de 2016 hasta 40%, y esto significa que la gestión va mejorando conforme pasan los meses. Adelante. Indicadores comerciales, lo habíamos dicho, el tema de la incorporación de conexiones inactivas a la base comercial. Las empresas crecen porque el numerador crece o porque la suma de conexiones hace que tú vendas más agua y tengas más cobertura, ¿no es cierto? Y que a la vez seas eficiente en tu tema de costos. Entonces, incorporar a la base comercial conexiones inactivas de agua que están inactivas, o sea, es pérdida de agua y menores recursos a limpiar, ¿no? Miren la micromedición, se encontró en 36.47%, y un dato adicional, en Moquegua, el poblador de Moquegua, su demanda neta es de 398 litros habitante día. 398 litros habitante día. Eso es lo que consume un poblador de Moquegua, porque con 36% de micromedición y de eso 80% de micromedición no es efectiva, entonces hace uso y abuso del agua y no le interesa gastarla. Entonces, los niveles de micromedición deben de subir para generar, primero, un tema de justicia en el cobro de agua, y dos, un tema de conciencia en el uso de agua. Los ingresos facturados como consecuencia de estas actividades deben de subir, y así lo reflejan los estados financieros. Adelante, por favor. La morosidad con temas de gestión se logró reducirla de 3.79 meses a 1.25. Significa que dentro del plazo normativo que establece la SUNAS se están haciendo los cortes cuando hay una demora en el pago, es decir, hay una velocidad, una rotación más rápida de la cobranza. Los indicadores comerciales, la recaudación en términos monetarios también deben de subir, y así lo están diciendo en esta penúltima barra. Si no se ve bien, es simplemente la proyección los datos a julio de 2016, y la última barra es la que muestra la proyección a diciembre de 2016. Me están diciendo que ya tengo poco tiempo, avancemos por favor. El volumen producido por efecto del control de pérdidas y la reducción de agua no facturada tiene que bajar, y efectivamente tiene un correlato en que la producción, o sea, tú incrementas agua, incrementas horas de servicio y produces menos. Esa es la idea, porque pierdes menos también, y ahí está efectivamente. Ahora los indicadores financieros, ¿no? Dicen en este mundo no hay merienda gratis, y todo tiene que ver con la caja, con la generación de caja de identidad. Todo se financia con dinero, las mejoras, todo sale de la caja y es necesario corregirla. Si ustedes se dan cuenta, empezamos con 0.16 soles de liquidez corriente. ¿Qué significa? Que por cada sol teníamos 16 centavos, es decir, para afrontar nuestras obligaciones de corto plazo, ¿sí?, por cada sol de obligación solo contábamos con 16 centavos para cubrirla. Hoy tenemos 0.31, es decir, casi 100% se ha logrado, pero igual sigue siendo pobre. Significa que hay mucho trabajo más por hacer, pero hay una sincera mejoría. Este es un dato interesante. Después de 16 años, la EPS en el 2015 ha arrojado valores en positivo. 16 años consecutivos
su ejercicio fiscal era rojo, negativo, pérdida, y bajo el régimen de apoyo transitorio, un poco de gestión, una nueva mirada, se logró obtener 153.000 soles en azul. Eso obviamente tiene una proyección en el tiempo que puede variar, seguramente como vayan también incorporando activos y mucho tema de manejo de financiero, pero ya es una clara señal de una recuperación. ¿Qué nos queda pendiente por resolver? Implementar el reglamento de la ley. Se han incorporado nuevas funciones, así que debemos de mirar nuevamente hacia adentro de OTAS para poder tener una asistencia, un acompañamiento técnico más efectivo a las empresas saneamiento. Lograr la aprobación de iniciativas legislativas para ver el tema del FONAVI, lo que les dije, el tratamiento de la deuda pública. Lograr aprobación de iniciativas legislativas que exoneren el pago de impuesto a la renta, porque es una empresa pública de derecho privado, es pública por ley de presupuesto, pero paga impuesto a la renta como un privado. No tiene sentido. Moquegua tuvo una transferencia del propio Estado por 1.600.000 y hoy tiene una deuda por impuesto a la renta de ese 1.600.000 que sube a 22 millones. O sea, su principal acreedor es el propio Estado, ¿no? Bueno, aquí se ven los retos que tenemos pendientes. Somos una entidad relativamente joven, tenemos menos de 2 años y hay 11 empresas de saneamiento en régimen de apoyo transitorio, y seguramente con el concurso de autoridades, de todos los grupos de interés, políticos, técnicos, la propia empresa, sindicatos, con todos ellos vamos a lograr buenos resultados. Moquegua es un ejemplo de ello y creo que debemos apuntar a que esto siga en franca implementación. El régimen de apoyo transitorio es una voluntad de cambio, pero un verdadero cambio. Algo que ha merecido una norma, no es un financiamiento, oye, toma dinero y ve tú qué haces, no es así. Lo que queremos ahora es que ese dinero que existe, ¿sí?, se ejecute y se logren inversiones sostenibles en el futuro. Muchas gracias.